A un costado de Asia, a espaldas del mundo occidental, y como haciéndole frente al inmenso océano Pacífico, se encuentra un grupo de islas llamadas Japón. Aunque les parezca extraño, estas islas son cumbres montañosas sumergidas en el océano. Toda la tierra de Japón son cimas de montañas cuyas bases están cientos de metros debajo del mar. Esto hace que la naturaleza de Japón sea difícil y muy caprichosa, y que a menudo tengan peligrosas rabietas, con volcanes que escupen fuego, temblores y olas gigantescas que golpean sobre las costas. Los peligros de la tierra y el mar moldearon el temple de los habitantes de estas islas. En estos violentos suelos se forjó una de las civilizaciones más tenaces y orgullosas de todos los tiempos. El primer reino japonés. Durante mucho tiempo, Japón se mantuvo aislado. Solo había en estas islas unos 100 clanes formados por grandes familias aisladas. Oh, sí, claro, porque estaban en una isla. Ya basta. Tienes razón, Pipo. Perdón. Estos clanes peleaban entre sí todo el tiempo, hasta que en el siglo II después de Cristo nació Jimma, el guerrero divino en la familia de los Yamato. Jimma lideró a su pueblo hasta unificar todos ellos en un solo y gran reinado. El reinado de los Yamato supo darle a Japón una era de paz. Así, se preocuparon por mejorar su calidad de vida y hacer progresar la cultura en general. Entonces, como del otro lado del mar se encontraba la sabia y milenaria China, decidieron enviar allí numerosos emisarios con el fin de aprender todo lo posible. Centenares de barcos zarparon hacia China durante siglos. Iban cargados de estudiantes y diplomáticos que aprendieron la escritura, la religión y la forma de gobernar a su pueblo. La influencia china. Resulta que en Japón había una religión muy tradicional llamada el sintoísmo. Esta religión se basaba especialmente en adorar a las distintas fuerzas de la naturaleza, y la naturaleza de Japón tenía muchas fuerzas. Entonces, había muchos dioses a quienes adorar. Por otra parte, los japoneses aprendieron mucho de sus vecinos, los chinos, pero sobre todo, su religión, el budismo. Los budistas creían que todas las personas después de morir volvían a nacer en forma de otro ser vivo. Por ejemplo, en un gato, un ruiseñor o una oveja. Hola, querida tía Eoko. Por todo esto, predicaban que todas las personas debían estar en armonía con la naturaleza que los rodeaba. Esto ayudó a que en Japón se vivieran años de paz entre familias que antes estaban enemistadas. Además, con las nuevas ideas traídas de China, los japoneses aprendieron a organizarse mejor y escribieron todas las leyes en el Código Taío. Este código había sido hecho de acuerdo con el modelo de Confucio. ¿Recuerdan al maestro Kong? Bien, con él buscaban moralizar al pueblo y hacer que los gobernantes fueran prudentes. Influenciados por todas estas ideas, los japoneses construyeron su primera gran ciudad, Heiyō-kyō, la capital de la paz. Esta ciudad aún existe y se llama Nara. El primer imperio japonés. Al igual que un discípulo que al graduarse deja a su maestro, hacia el año 800 después de Cristo, los japoneses ya habían aprendido mucho de los chinos y decidieron que era hora de encontrar su propio camino. Entonces, fundaron el primer imperio japonés. En poco tiempo, construyeron una nueva ciudad para que los emperadores pudieran demostrar que ellos eran mejores que sus maestros. Y la llamaron Heian, la capital de la paz y de la serenidad. Hoy esta ciudad existe y se llama Kioto. En esta época vivió una familia de políticos muy audaces llamados los Fujiwara. Estos supieron cómo mantenerse cercanos al poder imperial durante más de 200 años. Oh, ¿quieren saber cómo lo hicieron? Pues bien, a través de astutos vínculos amorosos. ¿Locutor? Sí, como en las telenovelas. Los Fujiwara tramaron cómo enamorarse y casarse con nobles, gobernantes y hasta emperadores.
haciendo de sus relaciones poderosos vínculos políticos. Y yo que pensaba que el amor era un sentimiento puro y desinteresado. Pero a otras familias no les gustaba ver a su emperador tan influenciado por los cortesanos Fujiwaras. Y entonces comenzaron a pelear por obtener el poder. Hacia el año 1100 hubo dos fracciones que se opusieron al régimen: los Taira y los Minamoto. En aquella larga batalla se impuso la familia Minamoto, ya que poseía un invencible ejército de guerreros samuráis, cuyo valor y fidelidad hicieron que Japón cambiara para siempre. Los shogunes. A partir del siglo XIII después de Cristo, el imperio de Japón cambió para siempre. En vez de tener un emperador omnipresente, cada región tenía su propio gobernante, llamado daimyo. Pero claro, todos ellos obedecían al shogun, que era el jefe militar más poderoso del país. El primer shogun se llamó Yoritomo. Este gran guerrero pensaba que si se mantenía al emperador lejos del centro de poder, nadie lo extrañaría. Así que tuvo dos ideas. Primero, mudó los cuarteles a la ciudad de Kamakura, a 450 kilómetros de Kioto. Y luego convirtió al emperador en una simple figura decorativa. Así fue que en Japón comenzó el largo período feudal que duró 7 siglos. Y que fue conocido como la era de los shogunes. Los shogunes pudieron mantener el régimen por tanto tiempo gracias a una élite de guerreros fieles, honorables y especializados en las artes marciales. Aquellos mismos tenaces guerreros con los que Yoritomo había vencido a todos sus oponentes, guerreros de leyenda e indispensables para el shogun, los guerreros samuráis. Los guerreros samuráis. Los samuráis eran temibles y jugaron un papel decisivo a la hora de mantener en el poder un shogun o de combatir a sus enemigos. En retribución a su lealtad, el shogun solía entregarles tierras y riquezas. Pero ser un samurái exigía una entrega absoluta. Digamos que no era un trabajo cualquiera. Bueno, no había horarios ni días feriados. Un guerrero samurái tenía que estar dispuesto desde la cuna a servir a su señor hasta la muerte. Para un guerrero samurái no existía nada más importante que su honor, y este se conseguía a través del estricto cumplimiento del código Bushido, que significa el camino del guerrero. Este código hacía hincapié en la lealtad, la rectitud, la veracidad y el coraje. Si un samurái fallaba en cualquiera de estos preceptos, perdía su honor, y le quedaba un solo camino por recuperarlo: desenvainar una espada corta que siempre llevaba consigo, llamada el wakizashi, arrodillarse y perforarse sus propias entrañas hasta la muerte. ¡Wow! Este suicidio ritual era llamado el harakiri. Para probar el grado de lealtad de un samurái, un daimyo o un shogun podían ordenarle que se realice el harakiri frente a sus propios ojos. Los samuráis tenían otras armas para el combate, especialmente el arco, que utilizaban habitualmente para arrojar flechas desde sus caballos a todo galope. Y también estaba la katana, que era una espada larga, delgada y muy resistente, y era considerada un reflejo del alma del guerrero. Al desenvainar su katana, ya no había vuelta atrás. Una vez liberada el alma samurái, esta siempre reclama a su víctima. Las artes. Con los shogunes se acabaron las guerras civiles y llegó una era de tranquilidad. Pero, ¿qué se puede hacer con tanta tranquilidad? Lo primero que hicieron fue construir castillos señoriales y luego quisieron adornarlos. Como en las islas crecen muchas flores distintas, los japoneses comenzaron a hacer arreglos florales llamados ikebana. Dedicaban muchas horas a cuidar los detalles, eligiendo cada flor y acomodándola cuidadosamente dentro de enormes jarrones. Una vez adornadas, las casas eran los recintos ideales para las ceremonias del descanso. La favorita
fue la ceremonia del té. Cuando los japoneses tomaban el té, lo hacían en el piso y no comían nada durante la ceremonia. De este modo, se aislaban del mundo exterior y esa sala se convertía en un lugar de paz y confianza, donde lo más importante era la amistad. Eres un gran amigo. Yo también pienso igual. Te aprecio. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Otros artistas japoneses se dedicaron al teatro y crearon una danza dramática que contaba leyendas, historias y costumbres del país. Esto se llamó el teatro kabuki. Pero lo que más atrajo a los extranjeros fueron sus trabajos sobre la porcelana. Estas piezas eran tan atractivas que pronto se hicieron muy valiosas en Occidente. Tokugawa Ieyasu y el nuevo aislamiento. En 1543, mientras muchos generales se disputaban el shogunado, nació Tokugawa Ieyasu, una persona que estaba destinada a cambiar una vez más el rumbo de Japón. A los 7 años fue tomado rehén por una familia rival. Durante los 10 años que duró su cautiverio, Ieyasu pidió ser entrenado como guerrero samurái. Así aprendió los códigos de honor y el arte de la guerra. A los 17 años fue liberado y al regresar a su hogar, juntó y entrenó un ejército de guerreros que en muy pocos años se transformó en el más eficaz y numeroso de todo Japón. En 1603, el emperador lo nombró shogun. Así, logró fundar su propia dinastía. Para poner fin a tantos años de guerras civiles, Ieyasu creó un nuevo centro de poder, convirtiendo a la ciudad de Edo en una gran fortaleza. Con el tiempo, esta ciudad pasó a llamarse Tokio. Hoy Tokio sigue siendo la capital de Japón. Ieyasu pensaba que para conservar la paz era necesario el aislamiento. Las amenazas venían del extranjero, especialmente del cristianismo, que llegaba gracias a la apertura comercial con algunos países europeos. El cristianismo representaba un peligro para la estabilidad política del país, pues sus enseñanzas contradecían los valores tradicionales japoneses. Luego de la muerte de Ieyasu, en 1637, muchas cosas comenzaron a ser prohibidas, como por ejemplo, no se aceptaron más cristianos en suelo japonés. Cualquiera que practicara ese culto debía ser ejecutado. Tampoco fueron aceptados más comerciantes extranjeros. Todos ellos fueron expulsados. También fue prohibida la construcción de barcos, ya que con ellos la gente podía abandonar el país, y eso también estaba prohibido. Japón entró nuevamente en una etapa de total aislamiento con el extranjero. La modernización de Japón. Tuvieron que pasar unos 200 años de aislamiento antes de que Japón volviera a abrir sus puertas al extranjero. Mientras tanto, los lejanos países de Occidente habían desarrollado mucho su industria y tenían muchos productos para vender. Entonces, un día de verano de 1853, llegaron 4 buques de los Estados Unidos de América y anclaron frente a la ciudad de Edo. El comodoro Matthew Perry bajó de uno de los barcos y le entregó al emperador una carta de su presidente. Quizá la carta empezaba con un "Querido emperador, ¿cómo está usted? Bla 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 bla". Pero lo más importante fue que el presidente le pedía al emperador que de una vez por todas dejara entrar a los extranjeros a comerciar en Japón. Perry avisó que volvería por la respuesta y se fue, dejando a todos en Japón con la boca abierta. Luego de mucho deliberar, llegaron a la conclusión de que las fuerzas occidentales eran demasiado fuertes y que los samuráis nada podrían hacer frente a los cañones de los buques europeos. Así fue que el emperador decidió emplear su autoridad para proteger el futuro de su país. Y se le ocurrió un viejo refrán: Si no puede contra eso, úneteles y aprende. El emperador abrió definitivamente el país a los extranjeros y puso manos a la obra. Llamó a oficiales alemanes e ingleses que organizaron un ejército moderno. Luego, envió japoneses a Europa para que aprendieran las ciencias y los nuevos inventos que habían hecho tan poderosos a los occidentales. Los japoneses, con su tenacidad y orgullo, resultaron ser los mejores alumnos de la historia.
transformaron a su país en una gran potencia industrial y militar que aún hoy sorprende al mundo entero.